guerrerosesme.blogspot.mx en Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados y diputadas. Con su permiso, señor presidente, las y los suscritos integrantes de esta 62 legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 1, fracción 2 y numeral 2, fracción 3, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes consideraciones. Manteniéndose dignamente en pie de lucha por el respeto de sus derechos laborales desde 2009, las y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas obtuvieron el pasado 13 de septiembre en el ámbito jurídico la resolución a favor de los trabajadores, el juicio de amparo directo 1337/2010 por parte del Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, dejando insubsistente el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 30 de agosto del 2010, en el que la autoridad laboral resolvía, dadas por terminadas, las relaciones de trabajo entre el Estado y el gremio de los electricistas. Múltiples han sido las voces en los medios de comunicación que se expresan en el sentido de que el fallo del Tribunal Colegiado pone en evidencia una serie abultada de ilegalidades por parte del Gobierno federal en contra de los trabajadores del SME, comenzando con el decreto del Ejecutivo Federal del 11 de octubre del 2009, por el que se extinguió Luz y Fuerza del Centro, cesando de su fuente de trabajo a 44,000 electricistas y afectando a 22,000 jubilados, así como la liquidación de más de 27,000 trabajadores que a través de una falaz y embustera estrategia publicitaria gubernamental presentó la rescisión laboral como ineludible. Sobresalen anomalías flagrantes y aberrantes, arbitrarias, como el hecho de que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de órgano liquidador de Luz y Fuerza del Centro, comunicó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el imperativo de dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas del trabajo con el SME, bajo el argumento de una supuesta causa de fuerza mayor, lo que equivalía a decir que la causa de la extinción no es responsabilidad del patrón, pues el decreto fue ajeno a su competencia. Al respecto, hay que recalcar que la Junta Federal también es un órgano dependiente del Ejecutivo, la cual emitió sin demora un laudo por el que convalidó los argumentos del SAE. Declaró terminadas las relaciones laborales, así como no aceptó que la Comisión Federal de Electricidad pudiera ser considerada como patrón sustituto, a pesar de que realiza las mismas funciones y con la misma infraestructura que Luz y Fuerza del Centro. Sobre estas consideraciones, el Tribunal concede el amparo al sindicato porque le asiste la razón, pues la extinción y liquidación del organismo resultó de causas de tipo económico y no de causas de fuerza mayor. El Tribunal establece que si se da la sustitución patronal, pues la CFE es la entidad responsable de prestar el servicio de energía eléctrica y es obvio que a ella se le transmitió la responsabilidad que tenía Luz y Fuerza, aun cuando el decreto no lo establezca expresamente, y también los bienes de la empresa extinta fueron destinados a la prestación del servicio público de energía eléctrica que en el área geográfica del centro y se siguen empleando para ello. El amparo del tribunal ordenó a la Junta Federal emitir un nuevo laudo en el que defina los efectos entre los cuales se encuentran la reinstalación de los trabajadores, el respeto en su contrato colectivo y el pago de salarios caídos.
Lo anterior constituye un triunfo de las y los trabajadores en tribunales. Sin embargo, ahora deberán enfrentar de nueva cuenta las prácticas dilatorias y de tortuguismo en la reposición y elaboración de un nuevo laudo que restituye el anterior emitido en agosto del 2010. Considerando la enorme trascendencia de este tema dentro del devenir económico y social, no solo de las y los trabajadores y trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricistas de Luz y Fuerza del Centro, la Cámara de Diputados de la 62 legislatura hacemos un llamado al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a acatar lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación con celeridad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea como asunto de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo. Único. Se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Eduardo Andrade Salvarría, así como a la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cabal cumplimiento de su responsabilidad en relación al juicio de amparo otorgado por el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas el pasado 13 de octubre del presente. Se requiere al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Eduardo Andrade, emita a la brevedad un nuevo laudo resolutivo que deje sin efectos el laudo de agosto del 2010 y resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón sustituto previsto para casos en que nuevos dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca esta. Dada en el Palacio Legislativo de esta 62 legislatura el día 6 de noviembre, aclarando que esta proposición fue solicitada, termino, señor presidente, desde la semana antepasada. A disposición de todos ustedes y esperando su voto a favor. Gracias, señor presidente. Diputado presidente. Según el tratadista Luis Recasén Siches, que sostiene que los hombres han establecido el derecho motivado no por los valores éticos superiores, sino en virtud de un valor de rango inferior, que es el de la seguridad en la vida social, ya que el derecho no ha surgido por virtud del deseo de rendir culto a la justicia, sino para colmar una urgencia de seguridad y certeza en la vida social. La ausencia de seguridad jurídica repercute directamente sobre el bienestar de toda nación que aspira a un verdadero desarrollo democrático. Es por eso que hoy apoyamos y esperamos también todos los grupos parlamentarios tengan la sensibilidad de reconocer este punto que plantea la diputada Socorro Ceseñas para recuperar la seguridad jurídica a favor de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Convalidar acciones en perjuicio de la clase trabajadora no solo daña a un gremio en particular, pone freno al desarrollo de un país. Este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución considera que es ineludible se reconozca a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que implicaría transferir todos los derechos laborales como seguridad, antigüedad, pago de salarios caídos y demás obligaciones patronales. Compañeras y compañeros diputados, diputadas, un Estado de Derecho se asienta en el respeto irrestricto de la ley, las instituciones y los derechos de toda persona. Desde esta perspectiva, y al haberse pronunciado el Tribunal Colegiado en favor de los trabajadores, en esta resolución debe reconocerse el derecho contra actos arbitrarios de un gobierno autoritario. Hacemos pues un llamado respetuoso a la sensibilidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sin más dilación emitan resolución sobreseyendo el recurso de revisión, pues en el mismo no se plantean cuestiones de constitucionalidad o de interpretación constitucional que le darían la competencia para conocer de este medio de defensa, para que de esta manera cesen los injustos jurídicos y se evite continuar transgrediendo y lesionando a los trabajadores y a sus familias, que han sido afectadas por un injusto decreto que de un plumazo desapareció a la Compañía de Luz y Fuerza
y mandó a la calle a 45,000 trabajadores. Apelamos a la sensibilidad de todas y todos los diputados que integramos esta Cámara y es un solo llamado, no dejemos agotar este llamado para que haya justicia y las 45,000 familias tengan certeza jurídica. Es cuanto, diputado presidente. Se manifiesta no solo por la resistencia en la defensa de sus derechos que han soportado 3 años de ignominia política y mediática. También se manifiesta en el alto número de quejas ciudadanas en contra de las tarifas y del servicio que actualmente proporciona la CFE, entre comillas, una empresa de clase mundial que recientemente colocó una deuda de 13.500 millones de pesos que se suman a los 67.395 millones de pesos que tenía al cierre de julio de este año. El pasado 10 de octubre el secretario de Gobernación declaró, en forma por demás irresponsable, que Luz y Fuerza del Centro es un asunto concluido para el gobierno de Felipe Calderón. Declaración que confirma falta de oficio político, ya que en el ámbito judicial aún no se ha emitido la última palabra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento tiene en sus manos la resolución del recurso de revisión interpuesto por el gobierno de Calderón a través del SAE contra la resolución del juicio de amparo que determina que la CFE sería considerada como patrón sustituto tras la desaparición de la Luz y Fuerza del Centro. Confiamos en la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión, porque de resolverse en derecho, el intento de frenar los derechos de los trabajadores reconocidos en el amparo emitido en el expediente 1337/2010 serán infructuosos. En el ámbito de la justicia federal, el recurso de revisión procede cuando con toda claridad se advierte que en el cuerpo de la sentencia se fijó el alcance de un precepto de la Constitución. La resolución que se impugna a través del recurso de revisión no versa sobre la interpretación de disposiciones constitucionales, por lo que la suerte de dicho recurso está marcado por su improcedencia en la segunda sala de la Corte Suprema. Apoyamos la iniciativa del punto de acuerdo que nos ocupa, porque viene a posicionar de nueva cuenta la importancia de la defensa de los derechos de los trabajadores a través de los cauces legales, defensa que pesa a los detractores de la ley, puesto que acredita que no tienen razón al actuar falsamente en nombre del Estado y del interés público. Con una máscara de legalidad han violentado el derecho de los trabajadores que resisten la actuación arbitraria del gobierno federal, quien ha llegado a la represión de la lucha con el procesamiento penal de 10 de los trabajadores. Considerando que la resolución final al amparo que reconoce los derechos de los trabajadores del ESME está en la esfera de la Suprema Corte de Justicia, la ejecución de la sentencia queda en suspenso para la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo que es necesario reformular el exhorto, el cual deberá de dirigirse con pleno reconocimiento a su autonomía y actuación en la más amplia defensa y garantía de los derechos humanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que es nuestra máxima autoridad jurisdiccional que resolverá el recurso de revisión interpuesto por el gobierno federal. Es por ello que he propuesto a las diputadas del PRD y del Movimiento Ciudadano para que reformulen el punto de acuerdo en los términos siguientes. Punto de acuerdo. Se exhorta con pleno respeto a la autonomía y autoridad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la salvaguarda de las garantías constitucionales del Sindicato Mexicano de Electricistas y resuelva el recurso de revisión interpuesto por el SAE en contra de la resolución del amparo directo 1337/2010 del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Y pues yo quiero decirle al presidente que en base, sí estoy culminando para abreviar el trabajo, al artículo 113, fracción 4, y para que no vaya a haber problemas como la otra vez, que ya los diputados promoventes y los coordinadores parlamentarios de los que promovieron este punto han acordado estar de acuerdo en esta modificación para lo que ocurra, y lo dejo en la Secretaría. El 8 de octubre del 2012, el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito
emitió sentencia en el juicio 1337/2010, mediante la cual otorgó el amparo y protección de la justicia de la Unión al Sindicato Mexicano de Electricistas. En dicha sentencia se establece que al no haber existido alguna causa de fuerza mayor que justificara la terminación de las relaciones laborales con más de 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad se convertiría en patrón sustituto de los trabajadores. El tribunal resolvió además que a los trabajadores se les debe pagar los salarios vencidos desde el momento de la ilegal terminación de las relaciones laborales hasta el momento de la sentencia, jubilar a quienes hayan obtenido ese derecho en el tiempo que duró el juicio y reinstalar al resto de las y los trabajadores a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, a pesar de estar en juego la estabilidad y subsistencia económica de 16,599 familias mexicanas que dependen de su trabajo y las indemnizaciones que legalmente les corresponde, el Servicio de Administración Pública Federal de Bienes ha promovido un recurso de revisión de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un evidente acto que solamente intenta retrasar aún más el cumplimiento de la sentencia, ya que no existe argumento de constitucionalidad que lo justifiquen en la interpretación del recurso. Considerando la enorme trascendencia de este tema dentro del devenir económico y social, no solo de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano, familias y proyectos de vida fueron truncados y puestos en suspenso, apoyamos el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución propuesto por el grupo parlamentario del PRD, para que no se pongan más trabas en el camino para la solución de un conflicto que ha sido ya dolorosamente largo. Las y los trabajadores del ESME, con determinación y apoyados por la justicia, han reconquistado su legítimo derecho al trabajo y a la felicidad. No permitamos que por la vía administrativa o judicial se retrase aún más lo que por derecho les corresponde. Es por ello que solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya ha admitido el recurso de revisión, a que resuelva lo más pronto posible como cumplimiento a la sentencia dictada por el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito en el juicio de amparo 1337/2010 a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas y evitar incurrir en prácticas ilegales tendientes a atrasar el cumplimiento de la sentencia en detrimento de las y los trabajadores electricistas y sus familias. No permitiremos que esta injusticia se perpetúe impunemente ni un instante más. Diputadas y diputados, el tema a que se refiere este punto de acuerdo tiene implicaciones a favor de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, sin duda alguna, y por eso debemos de actuar con la mayor prudencia y responsabilidad para dejar que la justicia que se busca sea efectiva y que el tema no se convierta en un espectáculo político. Se sabe que el gobierno federal promoverá un recurso de revisión al amparo directo concedido por parte del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, el cual dejó sin efecto el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pasado 30 de agosto del 2010, por el que se dieron por terminadas las relaciones de trabajo entre dicha empresa y sus trabajadores. Se trata de un asunto de la mayor importancia, no solo por lo que significa en el ámbito de la justicia laboral, sino por las implicaciones que esto tiene en la prestación de un servicio público vital para la economía del país, así como en las finanzas del Estado
en el cumplimiento de sus responsabilidades. En caso de que el máximo Tribunal de Justicia del país confirme la resolución en comento, esta tendrá que acatarse en sus términos y quienes no previnieron debidamente en consecuencias deberán asumir sus responsabilidades. Implicaría un resultado desastroso producto de una decisión mal planteada desde un irreflexivo ejercicio del poder y basada únicamente en la pretensión de que todo acto de autoridad es por el solo hecho de serlo infalible, lo cual sería refutado por la intervención inobjetable de la justicia. Por eso es primordial dejar que el Poder Judicial de la Federación y las autoridades implicadas en el asunto actúen sin presiones, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos una importante responsabilidad, que debemos dejar que cumpla, alejada de todo rejuego político y de todo interés que no sea el de hacer justicia en el de la aplicación de la ley. Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tan malo sería afectar los legítimos intereses de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, como pretender que no se desahoguen todos los recursos y procedimientos que en un caso como este proceden y que aún están pendientes. Permitamos, compañeras diputados y diputadas, que esos recursos se cumplan. Confiemos en las decisiones que el máximo tribunal pueda adoptar en cumplimiento de sus responsabilidades y esperemos a que esas decisiones se hagan del conocimiento de las partes en conflicto. La Junta Federal tendrá que acatar lo que dicta la Suprema Corte de Justicia sin dilación alguna en cuanto se agoten todos los recursos pendientes. Por lo anteriormente expuesto, nuestra fracción se abstendrá de votar este punto de acuerdo. Se ruega a la Secretaría dar lectura al resolutivo que propone adicionar don Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Modificación del punto de acuerdo que presentan los diputados María del Socorro Cesellas Chapa Alera Alavés Ruiz y Luisa María Alcalde Luján de los grupos parlamentarios PRD y Movimiento Ciudadano. Se exhorta, con pleno respeto a la autonomía y autoridad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la salvaguarda de las garantías constitucionales del Sindicato Mexicano de Electricistas, y resuelve el recurso de revisión interpuesto por el SAE en contra de la resolución del amparo directo 133-7/2010 del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito. Salvo el diputado López Cándido, que ha avisado que no pudo ejercer. Tómele al diputado López Cándido antes de cerrar. Cerrado no podremos tomar votación. Al diputado López Cándido. Por favor. Por favor. Cierres el sistema electrónico. Cante la solución, el resultado, por favor. En pro, 145. En contra, 110 y 199 abstenciones. Aprobado, comuníquese. guerrerosesme.blogspot.mx